Está con nosotros el viceministro de Minas, Rómulo Mucho. Usted entenderá, es importantísimo hablar con una persona, con un ingeniero de la experiencia de Rómulo. Bienvenido, Rómulo. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Cecilia. Estamos en una situación muy triste. Hay enfrentamientos que terminan en tragedias y más que enfrentamientos son provocaciones. En realidad, políticos que organizan a la gente, a la que le cuentan mentiras y las conducen a provocar un asalto, un ataque. La policía tiene que repeler el ataque y entonces hemos visto 4 jóvenes morir en los últimos 2 días en la provincia cusqueña de Espinar. Rómulo, tú fuiste viceministro de Minas tiempo después de que Tintaya volvió a funcionar. Correcto. Cuéntanos esa experiencia, el cambio de una empresa que se fue hostigada por estos mismos antimineros. Este mismo alcalde es el mismo dirigente que mandó quemar el campamento de BHP Billington en el año 2005. Es el mismo que ahora es el alcalde que ha tratado de quemar el campamento de Extrata Tintaya. Sí, gracias, Cecilia. Yo soy un convencido de que la educación, el conocimiento, tiene que llevarnos a las personas de todo índole, de toda clase social, a entender qué es lo que queremos como país, hacia dónde queremos ir, qué queremos para nuestros hijos. Un país milenario, con tradición, un país minero desde los tiempos de los pre-incas, un país que le ha dado la naturaleza una fortaleza que es la minería, porque los países tienen fortalezas. Venezuela tiene su petróleo, Argentina sus pampas con sus granos, Brasil con su soya igual, con su hierro, es uno de los principales productores mundiales de hierro. Allí así Colombia, mismo Ecuador con su petróleo. Los chilenos tienen los cobre. chilenos el cobre. Y nosotros la minería, de todo un poco, Cobre, y más oro. minería, ¿no? Más minería. Agricultura, bueno, estamos limitados por la cordillera de los Andes, no tenemos mucha área para decir somos potencia agrícola, ¿no? Sí, las irrigaciones nos dan, digamos, también un aporte en la producción, en el valor agregado para poder aportar en las exportaciones. Entonces, yo he entendido esto, yo he estudiado minería y con mucho gusto ahí en mi Puno querido, y fui, quizás cuando egresé de la universidad, vine a concursar aquí, gané el número 1 de un concurso y me fui becado a Suecia. Bueno, ¿con qué esperanza para poder, digamos, dije yo voy a desarrollarme como ingeniero de minas? Pero resulta que justo salgo en la época mala, ¿no? Digamos del 81, donde ya empezó el terrorismo, del 81, después 82, 83, 84, es el único emprendimiento minero que hubo en toda la década, Tintaya, porque nosotros tenemos hitos. En los 55, que fue Toquepala, que fue una inversión grande, casi de 500 millones de dólares en ese momento, la fundición, el ferrocarril, la mina Toquepala, que hoy día llevado al valor presente, ¿no?, del dinero de ese momento, más o menos se ha calculado en 3.000 millones de dólares. O sea, seguiría siendo la inversión minera más grande de Toquepala, ¿no? Luego viene Cuajone en el 76, ¿no? Casi 760 millones de dólares en esa época. Fue inaugurado por Morales Bermúdez. Después viene Cerro Verde, ¿no? Creo que fue una inversión de casi 120 millones. Y Tintaya en el 82, ¿no? En el 82. Entonces, más o menos, fue 300 millones de dólares. Fue la única inversión, 300 millones, y ahora hablamos de miles de millones de dólares de inversión, ¿no? Y Tintaya empieza a construir a fines del 82, en que yo trabajé, 82, 83, 84, y 85 entra en producción. Una mina con una planta de casi 10.000 toneladas por día, ¿no? Era mediana, no era tan grande, era un préstamo canadiense, y pasó al Estado, no era el Estado, perdón, era el Estado porque esta mina fue descubierto por Cerro de Pasco, este proyecto,
Todos los grandes proyectos en el pasado fueron descubiertos por Cerro de Pasco Copper Corporation, que era la empresa minera más grande. Estamos hablando de Antamina, estamos hablando de Toromocho, estamos hablando de Las Bambas, estamos hablando de Cerro Verde, estamos hablando de Tintay. Todos fueron descubiertos por los gringos de Cerro de Pasco, pero que los tenían, y en la época de los 70 fueron nacionalizados, volvieron al Estado, y el Estado después comenzó a privatizar, ¿no? Y este mina fue iniciado por el Estado, y en el 94 pasa Magma, compra Tintaya. Magma Copper, una empresa americana que tenía varias minas en Estados Unidos, compra Tintaya, más o menos por un valor creo de 218 millones de dólares. ¿Ya? En 2 años después Magma es adquirido por BHP Billiton. Que también es norteamericana. No, BHP Billiton era australiano, anglo-australiano. Ah, anglo-australiano. Anglo-australiano, ¿no? Que nació con Mount Isa, unas minas en Australia. Y BHP va comprando minas, va comprando propiedades. Es la empresa minera más grande del mundo, ¿no? Tiene 5 divisiones: hierro, carbón, oro, diamante y metales básicos, ¿no? Como cobre, plomo, sí. Y entonces BHP ha estado trabajando, ¿no? Ya hasta que llegamos al 2003, ¿no? En septiembre creo de 2003 se forma el famoso convenio marco, después de una negociación de más de 2 años entre la comunidad y la empresa. Fue algo paradigmático, algo nunca visto, de cómo una comunidad podía negociar, ¿no? Porque BHP Billiton tenía un problema en Australia. En Australia también fue acusado de, digamos, de contaminar, de no compartir su ganancia a las comunidades, y hubo una, digamos, una especie de indicación a todas sus unidades en el mundo, digamos, de que sí, Mariusz Kloppers, que es el presidente, un polaco, es el ingeniero de minas, el máximo jefe de BHP Billiton, dijo: no, vamos a nosotros trabajar bien con nuestras comunidades. Entonces le encargó para que negociara, ¿no? Entonces se negoció el 3% de las utilidades antes de impuesto, o de utilidades brutas. Eso no se había visto en el Perú. No se había visto, no. Hasta el momento no hay todavía, que digamos. Entonces, a veces esto fue objetado por muchas instancias, inclusive por la Sociedad Nacional de Minería. Claro. Inclusive el Estado no participó en esa negociación, porque dijeron: déjanos negociar entre nosotros, nos vamos a arreglar. Y firmaron el contrato, y cosa que fue pues una cosa muy novedosa para el Perú, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los precios también no estaban bien. Sabemos que en el 2002 Tintaya cerró casi por un año, porque el cobre estaba a $0.7 por libra. Entonces no era rentable. Eso era una mina también que tenía alto ratio de desmonte versus mineral. Uno de los casos únicos en el mundo. Casi 5-1 hasta 10-1, 10 toneladas de desmonte por 1 tonelada de mineral. Entonces los costos eran altos. Pero sí, la ley de cabeza, o sea, el contenido metálico era alto también, ¿no? Cuando empezamos estaba más de 2%, y no hay mina en el mundo que trabajara en ese momento con un 2%, quizás algunas minas chilenas. Entonces eso sí le compensaba, digamos, ¿no? Y resulta que estaba la plata y ahí comenzó a entrar el 3% o 1.5 millones de dólares al año, así no hubiera utilidades. O sea, de todas maneras iba a haber algo, iba a haber, ¿no? Plata que la empresa iba a darle a la comunidad. Al convenio marco. O sea, era un fondo manejado entre varios. Entre varios, pero era netamente para la comunidad. ¿Ya? El dinero solo para esa comunidad. Para todo el conjunto de comunidades. El área de influencia. El área de influencia. Entonces, resulta que ya había estado avisando, ¿no? Las comunidades no tenían proyectos bien desarrollados, el comité rechazaba, entonces fue exacerbando también a las comunidades. Dijeron: oye, está la plata, pero no nos quieren dar, ¿no? Que no estamos haciendo proyectos, nos rechazan, por lo tanto, ya no queremos. Y el convenio marco: ahora me das $20 millones anuales. Esa fue la reformulación de un convenio marco que lanzaron en el 2005, ¿ya? Entonces yo asumía el día 20 de mayo el viceministerio de Minas, y
A los 4 días estalla pues el conflicto, ¿no? Entonces, Encabezado por Moyohuanca. había, fundamentalmente era uno de los líderes, pero estaba el FUDI. FUDI es el que aglutina, el Frente Único de Intereses de Espinar, ¿no? FUDI, ahí está el AUPE, que es de los dos vecinos de la ciudad de Yauri, Espinar, y el FUCAE, ¿no? Es la Federación de Comunidades Campesinas. Y otros estancias, el SUTE, todos en ese momento se habían unido, ¿no? Eran una sola fuerza y atacaron, ya conocemos la historia. Entonces, aunque muchos no lo recuerdan, ¿no? Varios sí, medios quizás no fue más no violento expresan. que esta vez, ¿eh? Exacto. Pero no hubo muertos. No, gracias a Dios no hubo muertos. El alcalde inclusive salvó de milagro, el alcalde Luis Álvarez Salcedo, La de vida. milagro salvó esa vez. Entonces, Pero no están recordando que Moyohuanca ya estuvo en esa. sí, Y estuvo. quemaron las instalaciones. Todos los cerros, todos los ichus, los pastos fueron quemados. Ingresaron a las oficinas, destrozaron las oficinas, ¿no? Entonces me toca pues la suerte, yo lo llamo la suerte porque yo había trabajado antes en el inicio de esta mina y regreso, ¿no?, como viceministro, y para mí fue una gran satisfacción. Ya era otra operación moderna, había las plantas de óxidos, había aumentado su producción. Y bueno, lo único que hice es apelar, invocar al diálogo, a la población, a todos. Llamé, he venido para resolver el problema, quiero escucharles, yo soy el que represento al Estado, les dije, ¿no? ¿Y cómo fue? Un milagro. Suspendieron ese mismo día el paro, en la Plaza de Armas, que estaba lleno la plaza. Suspendieron, inmediatamente convocamos, yo llegué más o menos a las 2:30, 1. Para las 4 de la tarde cité, ¿dónde vamos a conversar? En la parroquia.